Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una edición más de Misterios en las Sombras. ¿Te animas a escuchar? Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo. Lo que les voy a contar me pasó allá por el año 2000, cuando era supervisor en una empresa de seguridad llamada Elite. La misma contaba con muchísimos objetivos, pero había ocasiones donde tomábamos servicios adicionales. Uno de ellos fue en la localidad de Santana. Nos habían contratado para cuidar el ingreso a una finca de cañas, ya que estaban con un problema gremial y los dueños tenían miedo que esta gente ingrese a hacer daño, a quemar las chacras o a romper los vehículos, como ser camiones, trilladoras, etc. Yo recuerdo haber llegado un día lunes con otro supervisor llamado Marcos y con 6 vigiladores. Nos recibió el oficial González, quien nos impartió las directivas que teníamos que cumplir y nos indicó dónde nos íbamos a quedar. Me acuerdo que esa mañana la gente estaba tranquila, había montado un campamento en la puerta de la finca, cortando la ruta de ambas manos, pero estaban tranquilos. Nosotros como búnker teníamos un container donde poníamos los elementos de seguridad, los elementos personales, teníamos una cocinita donde podíamos comer, ya que ese servicio iba a durar aproximadamente 9 días. Esa mañana con mi compañero diagramamos lo que iba a ser los recorridos, lo que iban a ser las guardias y lo que iban a ser los descansos. Me acuerdo que a mí me tocó la segunda ronda nocturna. La noche era una noche muy fría, de invierno, que ya nos pareció raro cuando mi compañero Marcos hizo el primer recorrido en un sector del Cañaveral. Él comenta que la camioneta se sentía pesada. Estábamos hablando de 2 vehículos que teníamos prácticamente 0 kilómetros. Y a eso le pareció raro. Bueno, cuando yo salgo con 3 vigiladores, hicimos el primer recorrido. Todo estaba sin novedad. Noche sin luna, bastante oscura. Hasta un momento que la camioneta comenzó como a fallar, se quería apagar. Esto era rarísimo porque, como dije antes, era una camioneta nueva. Nos frenamos, abrimos el capot, revisamos lo que eran los cables, lo que era la batería, los fusibles, y todo estaba en perfectas condiciones. Esto era alrededor de las 2 de la mañana. Volvimos a dar marcha a la camioneta y cuando queríamos salir no teníamos tracción. Era como si estuviera empantanada, pero lo extraño es que no había llovido
y el camino estaba lindo. En un momento la camioneta comienza a fallar nuevamente hasta llegar al punto que se para. Nos bajamos con los vigiladores, sacamos las linternas. Dos de ellos me acuerdo que estaban controlando la camioneta. Uno estaba con la escopeta y yo estaba modulando por radio a mi compañero para ir avisándole por si no arrancaba la camioneta que nos vengan a buscar. En un momento, el vigilador que estaba con la escopeta, que le vamos a poner el nombre de Salazar, me avisa que entre las cañas se veía como un bulto negro de un tamaño bastante grande, como para ponerlo como ejemplo un caballo. Me acuerdo que ese vigilador comenzó a ponerse nervioso cuando comenzó a sentir que esta cosa caminaba alrededor de lo que era la camioneta. Nos pusimos alerta todos, nos agrupamos todos y claramente se escuchaba como las cañas chocaban entre sí y cómo se veía una sombra. No estaba muy cerca de la camioneta, pero claramente se la podía observar entre las cañas. Esto nos llamó la atención y a tal punto el vigilador Salazar se puso tan nervioso que efectuó 2 disparos. En ese momento los compañeros que estaban en el búnker nos llamaron por radio preguntando qué había pasado, a lo que le comentábamos que estábamos en una situación y que nos tenga paciencia que ya pasábamos novedades. Esta cosa no nos hizo nada, simplemente caminaba en círculos alrededor de la camioneta. Lo que yo obtuve por respuesta inmediata es decirle a los compañeros que subieran a la camioneta y que intentáramos salir de ahí, porque algo no me cerraba. Era muy raro que un animal de ese porte estuviera entre los cañaverales y no hiciera el surco. Nos subimos a la camioneta, intentamos hacerla arrancar. Luego de varios intentos, arrancó con éxito. Pero era como que algo la tenía agarrada a la camioneta y no nos dejaba salir. Recuerdo yo acelerarla a tal punto que cuando nos soltó o se soltó, salió a toda velocidad. Dimos una vuelta rápida y en una de las curvas recuerdo girar con la camioneta hacia el lado derecho y cuando la camioneta enfocó parte del cañaveral se observó 2 ojos de un color rojo muy profundo y brillante. En ese momento Salazar, que estaba con la escopeta, de dentro de la camioneta quería efectuar disparos, a lo que todos le dijimos que no, por el mismo peligro que pueda salir mal y pueda herir a algún compañero. Llegamos al búnker, le comentamos
a los compañeros lo que había pasado. Y sin mediar palabra, el oficial González nos comenta y nos tranquiliza diciendo que no pasaba nada, que eso era normal, que lo que acabamos de ver era el cuidador de lo que es la finca, de lo que era el cañaveral. Yo muy extrañado porque no creía en estas cosas y un poco molesto por la situación y la contestación, le contesto y le pregunto de mala manera cómo que era normal y por qué era el cuidador o qué era eso. A lo que González, recuerdo que guarda silencio, me mira y me dice: lo que acabas de ver es el familiar. Todos muy asustados, decidimos suspender, los recorridos por esa noche. Luego de varios días, me acuerdo que era un día miércoles, cuando mi compañero con los vigiladores estaban haciendo el recorrido, yo decidí recostarme un minuto, ya que ya venía muy cansado, porque las guardias en esos servicios te desgastaban mucho, porque no tenías tiempo para descansar y porque el desvelo, después de varios días, se hacía sentir. Una vez recostado, un poco entre que me dormía y me despertaba, me despertó en un momento el ruido de varios disparos, a lo que me levanté muy asustado, agarré la radio y pregunté qué es lo que estaba pasando, y los compañeros se pusieron alerta esperando una respuesta. La única respuesta que tuvimos era el grito desesperado de ayuda de uno de los compañeros y el silencio. El silencio de esa noche se alargó por unos minutos. En ese momento agarré dos compañeros, nos subimos a la camioneta, les dije que trajéramos todo el equipo que teníamos, dejando una escopeta al único vigilador que quedaba en la puerta, y salimos. Recuerdo que cuando estábamos saliendo, la gente que estaba manifestando se acercó a preguntar qué era lo que pasaba, ya que se había escuchado muy clarito el pedido de ayuda. Cuando lo empezamos a buscar entre los cañaverales, era muy raro porque no lo podíamos encontrar. A tal punto que hacíamos paradas, nos bajábamos de las camionetas y gritábamos los nombres de cada uno. Luego de unos minutos encontramos la camioneta vacía y esto me asustó demasiado. Una, porque no sabía qué es lo que estaba pasando, y otra porque era muy raro que mi compañero deje el móvil y comiencen a pie. Recuerdo haber hecho 200 metros y encontrarlos a todos agrupados en un rincón pegado al alambrado, preguntarle qué es lo que pasaba y que me contesten: el perro nos quiso atacar. En ese momento se escuchó los cañaverales que se movieron bruscamente y comenzamos a hacer varios disparos.
Pasó un minuto, el silencio volvió y decidimos volver al campamento. Recuerdo que no lo podíamos tranquilizar a los compañeros y decidimos no salir. Parte de la gente que estaba en la manifestación se acercó y nos decían que cuando nosotros estábamos yendo y se escuchaban los disparos, ellos vieron como una nebulosa, como algo extraño que salió y se perdió entre la ruta. Recuerdo que ya en el último día estábamos preparando las cosas. Ya nos quedaba una sola noche y al otro día ya levantábamos el campamento porque habían arreglado entre el gremio y se iba a levantar el servicio a las 9 de la mañana. Esa noche varios compañeros no quisieron salir a hacer el recorrido, a tal punto de quedarse a la ladera de la ruta, mirando la entrada prácticamente con la gente que estaba manifestando. Recuerdo que el oficial González se dispuso a salir conmigo y con un vigilador más. Esa noche creo que fue la peor noche que pasé en mi vida y fue el comienzo de una nueva etapa para mí, ya que yo era muy escéptico ante estas cosas. Esa noche, cuando estábamos pasando por cerca de una máquina trilladora, el oficial González me hace detener la marcha de la camioneta, ya que él escuchaba el llanto de un bebé. Esto era rarísimo, porque en esa máquina era imposible que en el interior del volquete donde va la caña esté atrapado un bebé. Nos bajamos de la camioneta, escuchamos claramente el llanto y el pedido de ayuda, a tal punto que nos subimos al volquete, intentamos mirar si se veía algo. Estaba muy cargado, digamos, con caña, ya que ese día, luego de varios días, hicieron arrancar de nuevo todo el equipo para comenzar a cosechar. El llanto era un llanto muy desesperado que hasta me dio una sensación de angustia que con el oficial González llamamos a los ingenieros, llamamos al cuerpo de policía que estaba de turno y parte de la gente de la manifestación ingresó a la finca, llegó al lado nuestro, intentó sacar las cañas para ver si había algo. Recuerdo que el ingeniero pidió que vuelquen toda la caña y al volcar toda la caña llegó la sorpresa, porque éramos
aproximadamente 10 a 12 personas. Todos nos quedamos atónitos cuando vimos que el volquete tiró toda la caña y no había nada. No había ningún niño. En ese momento decidimos salir rápidamente del lugar. Y cuando íbamos saliendo, claramente se escuchó la risa de una persona, de una mujer. Me acuerdo que los compañeros que iban en la caja efectuaron varios disparos a los bultos de caña. Y llegamos rápidamente al búnker. El ingeniero, recuerdo que estaba muy asustado. Decía que eso no era normal, que eso no era bueno. Nos quedamos todos a la vera de la ruta, esperando que amaneciera. Una vez que amaneció, recuerdo muy claramente que ya estando a minutos de salir de ese lugar, a minutos de volvernos a nuestros hogares, a lo lejos se presentó una anciana, pero lo particular de esta anciana es que cuando vos las veías, en parte del rostro, parte de los brazos, y quiero creer que en las piernas también, se podían observar claramente como lastimados de perdigones de goma. Uno que está en este rubro sabe identificar muy bien el daño que efectúa, digamos, la posta de goma. Me acuerdo que yo lo hablé a González y le pregunté quién era la señora. Esta señora estaba a 100 metros, 150 metros, entre el tumulto de la gente. Recuerdo que nos miró, hizo una sonrisa bastante macabra, se dio la vuelta y se fue. González no me podía contestar, a tal punto que le insistí varias veces de quién era esa persona, y lo único que me dijo: Pablo, esa señora es una señora muy conocida del lugar que se dedica a hacer trabajos de magia negra. Recuerdo no decir más nada, pedir la autorización y retirarme del lugar. Luego de muchos años, contactándome con González, ya que habíamos entablado una amistad, él me comenta que hasta el día de hoy las cosas siguen pasando y que ese animal, ese perro familiar, por las noches ronda por toda esa finca, cuidándola de cualquier persona que quisiera hacerle daño. Espero que le haya gustado esta historia. Muchas gracias por el espacio a los chicos de Misterios en las Sombras. Claramente esto siempre está ahí esperando, observando. Algún travieso o algún incrédulo que quiere ingresar a hacer daño justo a esos cañaverales.